Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al canal. Seguimos con las disciplinas espirituales y hoy seguiremos con la segunda parte de lo que es la disciplina del ayuno. En el tema anterior observamos un resumen y diferentes tipos de ayuno, pero ahora vamos a hablar de el propósito o los diferentes propósitos por los cuales podemos hacer el ayuno. Les decía ayer, o más bien en el video anterior, que este tema del ayuno es tan fascinante y tiene tanto para decir que he tomado la decisión de dividir los videos o los audios en diferentes partes para que no se hagan tan largos y puedan tener acceso de una forma más fácil a ellos. Sin embargo, cuando lo suba al podcast va a estar completo el audio en uno solo. Es más fácil hacerlo así. Pero en YouTube lo vas a encontrar en diferentes partes. Y esta es la segunda parte de ellos. En la caja de comentarios y en la descripción, allí en la caja de descripción también te voy a dejar los links para que puedas ir a cada uno de ellos. También, en algún momento del video, en una esquina de la derecha va a aparecer una tarjetita con el link al siguiente video y también un link a lo que es el playlist, la lista de reproducción, para que puedas accesar a todos los temas que estamos o que estoy teniendo sobre las disciplinas espirituales. No siendo más, empecemos entonces con los diferentes propósitos. Y es que debemos tener en cuenta que el ayuno se hace con un propósito. Hay más en un ayuno bíblico que simplemente abstenerse de comer. Sin un propósito espiritual para tu ayuno, es solo un ayuno para bajar de peso. Serás como el hombre que le dijo a un escritor sobre el ayuno. He ayunado en varias ocasiones y no pasa nada. Solo me dio hambre. Hace varios años escuché a un par de pastores hablar sobre el ayuno. Por recomendación de ellos, probé mi primer ayuno. Dijeron que estaba ordenado en la Biblia y que todos los cristianos debían de practicarlo. Siendo cristiano, decidí intentarlo. Después de posponerlo durante varios días, reuní el valor suficiente para comenzar. No podía ir a la mesa del desayuno con mi familia porque no creía que tuviera la fuerza de voluntad suficiente para abstenerme de comer. Así que me puse a trabajar y la ida a tomar café era casi insoportable. Y dije una pequeña mentira piadosa sobre por qué no fui con el grupo. Todo lo que podía pensar era en lo hambriento que estaba. Me dije a mí mismo, si logro pasar este día, nunca volveré a intentarlo. La tarde fue aún peor. Traté de concentrarme en mi trabajo, pero todo lo que podía escuchar era el gruñido de mi estómago. Mi esposa preparó una comida para ella y nuestro hijo, y el aroma de la comida fue todo lo que pude soportar. Pensé que si pudiera llegar hasta la medianoche habría ayunado todo el día. Lo logré, pero inmediatamente después de dar las 12 me puse a comer. No creo que ese día de ayuno me haya ayudado en lo más mínimo. Por supuesto, probablemente este hombre tenía razón. Este hombre no tenía ningún propósito bíblico para su ayuno. Sin un propósito, el ayuno puede ser una experiencia miserable y egocéntrica sobre la fuerza de voluntad y la resistencia. Tener un propósito bíblico para tu ayuno puede ser el concepto más importante de este episodio. En la vida real, así es como funciona. Mientras ayunas y te duele la cabeza o tu estómago gruñe y piensas, tengo hambre, es probable que tu próximo pensamiento sea algo como, oh cierto, tengo hambre porque estoy ayunando hoy. Entonces tu próximo pensamiento debería ser, y vas a tomar una hoja, un lápiz y vas a escribir, y ayuno con este propósito, para recordar por qué estás ayunando. Sin un propósito bíblico claro, el ayuno se convierte en un fin en sí mismo. Cada punzada de hambre solo te hace calcular el tiempo que queda hasta que puedas comer. Tal pensamiento desconecta la experiencia en tu mente y en tu corazón del Evangelio y desciende al engaño de que tal vez tu sufrimiento gane el favor de Dios. Aunque la incomodidad física es desagradable, tal vez incluso dolorosa, es importante sentir cierto grado de hambre durante el ayuno. Tu hambre te ayuda sirviendo como un recordatorio continuo de tu propósito espiritual. Por ejemplo, si tu propósito es orar por tu cónyuge, entonces cada vez que tu estómago gruñe o te duele la cabeza, tu hambre te recuerda que estás ayunando, lo que a su vez te recuerda que estás ayunando con el propósito de orar por tu cónyuge. Si luego ya oras.
Entonces, a lo largo de tu ayuno, cada vez que sientas hambre, ya sea que estés trabajando, conduciendo, hablando con alguien, sentado frente al computador, a la computadora, caminando o lo que sea, se te recuerda tu propósito, en este caso, orar por tu cónyuge. Como resultado, tu hambre te impulsará a orar por tu cónyuge con mucha más frecuencia de lo que harías en otra situación, que es exactamente lo que deseabas hacer. Las escrituras establecen muchos propósitos para el ayuno. Los he condensado en 10 categorías principales. Nota que ninguno de los propósitos es ganar el favor de Dios. Es inútil ayunar como una forma de impresionar a Dios y ganar su aceptación. La fe en la obra de Jesucristo nos hace aceptables ante Dios, no nuestros esfuerzos, independientemente de tu intensidad o sinceridad. El ayuno no tiene ningún beneficio eterno para nosotros hasta que hayamos llegado a Dios a través del arrepentimiento y la fe. Y lo podemos ver en Efesios capítulo 2 versículos 1 al 10 y Tito 3, 5 al 7. Solo después de que cobramos vida para Dios a través de Cristo, podemos participar en el ayuno cristiano. Y luego, según Piper, esta es la esencia del ayuno cristiano. Nos duele y anhelamos y ayunamos. Saber más y más de todo lo que Dios es para nosotros en Jesús. Pero solo porque Él ya nos ha tomado y nos está llevando siempre hacia adelante y hacia arriba en toda la plenitud de Dios. Entonces, como cristiano, siempre que ayunes debes hacerlo por lo menos por uno de estos propósitos bíblicos, los cuales vamos a comenzar a hablar a partir de este momento para fortalecer la oración. Siempre que los hombres vayan a orar a Dios acerca de un gran asunto, escribió Juan Calvino, sería conveniente nombrar el ayuno junto con la oración. Hay algo en el ayuno que agudiza el filo de nuestras intercesiones y profundiza la pasión por nuestras súplicas. Por eso, el pueblo de Dios ha utilizado con frecuencia el ayuno cuando ha sentido una urgencia especial por las preocupaciones que presenta ante el Padre. Cuando Edras estaba a punto de conducir a un grupo de exiliados de regreso a Jerusalén, proclamó un ayuno para que la gente buscara al Señor con fervor, para tener un viaje seguro. Ellos debían hacer frente a muchos peligros sin protección militar durante su viaje de 1900 millas. Su vulnerabilidad significaba que esto no era un asunto ordinario. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, dice Esdras 8:23, y Él nos fue propicio. La Biblia no enseña que el ayuno sea una especie de huelga de hambre espiritual que obliga a Dios a cumplir nuestras órdenes. Si pedimos algo que está fuera de la voluntad de Dios, el ayuno no lo hace reconsiderarlo. El ayuno no cambia tanto el oído de Dios como nuestra oración. Una de las formas en que cambia nuestra oración, como explica Piper, es que el ayuno es un intensificador del deseo espiritual. En su libro El ayuno elegido por Dios, Arthur Wallis escribió lo siguiente: el ayuno está calculado para traer una nota de urgencia e importunidad a nuestra oración y para dar fuerza a nuestra súplica en la corte del cielo. El hombre que ora con ayuno está dando aviso al cielo de que realmente está comprometido. No solo eso, sino que está expresando su sinceridad de una manera divinamente señalada. Está usando un medio que Dios ha elegido para hacer que su voz se escuche en las alturas. Ten en cuenta que el ayuno bíblico es una idea de Dios. Cuando sentimos la necesidad de fortalecer nuestras oraciones, Dios nos dice en las Escrituras que apliquemos el poder del ayuno. El ayuno bíblico no se deriva de la imaginación del hombre como una forma de persuadir a Dios, similar a los esfuerzos de los profetas de Baal, que en su famoso enfrentamiento con Elías en el Monte Carmelo, se cortaron con espadas en un vano intento de despertar a su Dios. Podemos verlo en Primera de Reyes capítulo 18, versículo 28. Nuestro Señor siempre se complace en escuchar las oraciones de su pueblo, pero también se complace cuando elegimos realzar nuestras oraciones de la manera que Él mismo ha ordenado. Otras figuras bíblicas que agregaron el ayuno a la oración incluyen a Nehemías, quien continuó ayunando y orando ante Dios del cielo, y esto está en Nehemías 1:4. Daniel se dedicó a suplicar a Dios con oración y suplicando misericordia con ayuno, Daniel 9:23. En un mandato divino, directo a través del profeta Joel, se le dijo a Israel: ahora pues, dice Jehová, convertíos ahora a mí
con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento. Esto está en Joel 2:12. No fue sino hasta que, después de ayunar y orar, que la iglesia en Antioquía impuso sus manos sobre Bernabé y Saulo de Tarso y los envió en el primer viaje misionero. Esto está en Hechos 13, versículo 3. De todos los propósitos del ayuno que se encuentran en las Escrituras, el ayuno para fortalecer la oración recibe el mayor énfasis con diferencia. De hecho, de una forma u otra, todos los demás propósitos bíblicos del ayuno se relacionan con la oración. El ayuno es uno de los mejores amigos que podemos presentar a nuestra vida de oración. Sin embargo, a pesar de este poder potencial, muy pocos parecen estar dispuestos a disfrutar de sus beneficios. Para citar a Wallis nuevamente, expongo lo siguiente. Al darnos el privilegio de ayunar y orar, Dios ha agregado un arma poderosa a nuestro arsenal espiritual. En su insensatez e ignorancia, la iglesia la ha considerado obsoleta, la ha arrojado a algún rincón oscuro para oxidarla, y allí ha permanecido olvidada durante siglos. Una hora de crisis inminente para la iglesia y el mundo exige su recuperación. Otro propósito es buscar la guía de Dios. Y en este segundo propósito del ayuno es el de discernir más claramente la voluntad de Dios. En Jueces 20, las 11 tribus de Israel se prepararon para la guerra contra la tribu de Benjamín. Los soldados se reunieron en Gabaa debido a un terrible pecado cometido por los hombres de esa ciudad benjamita. Buscaron al Señor antes de ir a la batalla y aunque superaban en número a los de Benjamín por 15-1, perdieron la batalla y a 22,000 hombres. Al día siguiente buscaron al Señor con oración y lágrimas, pero nuevamente perdieron la batalla y sufrieron miles de bajas. Confundidos la tercera vez, no solo buscaron la guía del Señor en oración y con lágrimas, sino que también ayunaron ese día hasta la noche. Eso está en el versículo 26. ¿Saldremos de nuevo contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos? Jehová dijo, subid, porque mañana yo os los entregaré. Versículo 28. Solo después de que lo buscaron con ayuno, el Señor le dio la victoria a Israel. Según Hechos 14:23, antes de que Pablo y Bernabé designaran ancianos en las iglesias que fundaron, primero oraron con ayuno para recibir la guía de Dios. David Brainerd oró con ayuno para discernir el liderazgo del Señor con respecto a su entrada al ministerio. El lunes 19 de abril de 1742 escribió en su diario: aparté este día para el ayuno y la oración a Dios por su gracia, especialmente para prepararme para la obra del ministerio, para darme ayuda y dirección divina en mis preparativos para esta gran obra, y en su propio término, para enviarme a su cosecha. Dijo de su experiencia con el ayuno de ese día. Luego él mismo escribió: sentí un poder de intercesión por esas preciosas almas mortales, por el avance del reino de mi amado Señor y Salvador en el mundo, y al mismo tiempo una dulce resignación y hasta consuelo, y una alegría en el pensamiento de sufrir penurias, angustias y hasta la muerte misma. En la promoción de la misma, mi alma se extendió mucho por el mundo. Busqué multitudes de almas. Creo que tuve más ensanchamiento por los pecadores que por los hijos de Dios, aunque me sentí como si pudiera pasar mi vida llorando por ambos. Disfruté de una gran dulzura en comunión con mi querido Salvador. Creo que nunca en mi vida sentí una separación tan completa de este mundo y tan resignado a Dios en todo. Unas semanas más tarde, el 14 de junio, Brainerd ayunó nuevamente con el propósito de buscar la guía de Dios con respecto al ministerio para el cual él creía que Dios lo había designado. Él escribió: aparté este día para el ayuno secreto y la oración, para suplicar a Dios que me dirigiese y que me bendijese respecto a la gran obra que tenía a la vista, la obra de predicar el Evangelio. Mientras su cuerpo ayunaba, su alma se deleitaba. El Señor, escribió él, me visitó maravillosamente en oración. Creo que mi alma nunca había estado en tal agonía antes. No sentí ninguna restricción, porque los tesoros de la gracia divina se me abrieron. Luché por los amigos ausentes, por el alcance de almas, por multitudes de pobres almas y por muchos que pensé que eran los hijos de Dios, personalmente en muchos lugares distantes. El ayuno no asegura la certeza de recibir una guía tan clara de Dios y una confirmación de la dirección como lo hizo Brainerd en esa ocasión. Sin embargo,
Si se practica correctamente, nos vuelve más receptivos a aquel que ama el guiarnos. El siguiente propósito es para expresar el dolor por muerte. Tres de las primeras cuatro referencias en la Biblia al ayuno lo conectan con una expresión de dolor. Como se menciona en Jueces 20 y 26, una de las razones por las que los israelitas lloraron y ayunaron ante el Señor no solo fue para buscar su guía, sino también para expresar su dolor por los 40,000 hermanos que habían perdido en la batalla. Después de que los filisteos mataron al rey Saúl y a sus hijos en la batalla, los hombres de Jabes de Galaad caminaron toda la noche para recuperar los cuerpos. Después del entierro, primera de Samuel 31:13 dice que se lamentaron cuando ayunaron 7 días. Segunda de Samuel da la respuesta de David y sus hombres cuando se enteraron de una noticia. Allí dice, en el capítulo 1, versículo 11 y 12 de Segunda de Samuel, entonces David, tirando de sus vestidos, los rasgó. Y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Lloraron, se lamentaron y ayunaron hasta la noche, por Saúl y por su hijo Jonatán, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, pues habían caído a filo de espada. El dolor causado por eventos distintos a la muerte también se puede expresar a través del ayuno. Por ejemplo, los cristianos han ayunado a causa del dolor por sus pecados. Hacerlo no debe verse como un intento de pagar por nuestros pecados, porque no podemos pagar ese precio, ya que Cristo lo hizo por nosotros y por de una vez por todas. Podemos ver esto en Hebreos 9:12, Hebreos 10:10 y Primera de Pedro 3:18. Dios ha prometido que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice Primera de Juan 1:9. Pero eso no significa que la confesión sea algo ligero y fácil, o que sea una simple pronunciación de palabras o un ritual verbal. La mera admisión no es una confesión. Deshonramos a Cristo cuando tenemos una visión frívola de la confesión, que no aprecia cuánto le costó nuestro pecado. Aunque no es una autoflagelación espiritual, la confesión bíblica implica al menos cierto grado de dolor por el pecado cometido. Y dado que el ayuno puede ser una expresión de dolor, nunca es inapropiado que el ayuno sea una parte voluntaria y sincera de la confesión. En algunas ocasiones sentí un dolor tan profundo por mi pecado que las palabras por sí solas parecían impotentes para expresarle a Dios lo que quería. Y aunque no me hizo más digno de perdón, el ayuno comunicaba el dolor y la confesión que no podían hacerlo las meras palabras. El ayuno también puede ser un medio de expresar dolor por los pecados de otros, como por los pecados de las personas dentro de nuestra iglesia o por los pecados de nuestro país. Cuando un celoso rey Saúl trataba injustamente de matar a David, la respuesta de su hijo Jonatán fue que no comió nada el segundo día de la luna nueva, pues estaba afligido a causa de David. Esto lo dice Primera de Samuel 20:34, lo que significa que ayunó a causa de su dolor por el trato pecaminoso de su padre hacia David. Dado que el ayuno, como el llanto, es a menudo un medio de expresar físicamente a Dios la profundidad de nuestros sentimientos, es tan apropiado que las oraciones llenas de dolor vayan acompañadas de ayuno como de lágrimas. Otro motivo es para buscar liberación o protección. Uno de los ayunos más comunes en los tiempos bíblicos fue un ayuno para buscar la salvación ante los enemigos o circunstancias. Después de ser notificado de que un gran ejército venía contra él, el rey Josafat tuvo miedo y humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Se congregaron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Esto está en Segunda de Crónicas 20, 3 y 4. Anteriormente leímos sobre el ayuno convocado por Esdras cuando llevó a un grupo de exiliados de regreso a Jerusalén. Allí notamos que ayunaban para fortalecer sus oraciones, pero observa el contexto más amplio de Esdras capítulo 8, versículo 21 al 23, en donde la oración que querían fortalecer con el ayuno era para la protección de Dios. Allí dice, allí, junto al río Ahava, proclamé un ayuno para humillarnos delante de nuestro Dios y solicitar de Él un buen viaje para nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Pues tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendieran del enemigo en el camino, ya que le habíamos dicho al rey, la mano de nuestro Dios está, para bien, sobre todos los que lo buscan, pero su poder y su furor contra todos los que lo abandonan. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. El ayuno cooperativo
es más conocido en las escrituras es probablemente el de Esther 4:16, y su propósito era buscar la protección y liberación de Dios. La reina Esther pidió el ayuno en apoyo de su petición a Dios para que la protegiera de la ira del rey. Planeaba arriesgarse a morir entrando en la corte del rey Jerjes sin ser invitada para apelar a él por la liberación de los judíos del exterminio masivo. Ella le dijo a su primo Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Ayunad por mí y no comáis ni bebáis durante 3 días y 3 noches. También yo y mis doncellas ayunaremos, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Cuando nuestra iglesia tiene un día de ayuno de dolor por los pecados de nuestro país, también incluimos oraciones pidiendo al Señor que nos proteja y nos libere de los enemigos que pueden resultar de nuestros pecados. Nos damos cuenta de que a menudo Dios disciplinaba a Israel. Quizás no pensamos en la realidad del pecado nacional con tanta frecuencia como deberíamos. Y como los cristianos experimentarán parte de cualquier juicio nacional que venga, aunque no contribuyamos directamente al pecado nacional. Pero todos los ayunos que buscan liberación o protección de Dios son ayunos corporativos. David escribió el Salmo 109 como un llamado al alivio personal de un grupo de enemigos y de su líder en particular. Un ayuno privado acompañaba su oración, como lo indica el versículo 24. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallece por falta de gordura. El ayuno, más que los esfuerzos carnales, debería ser una de nuestras defensas contra la persecución de la familia, de compañeros de escuela, de vecinos o compañeros de trabajo, debido a nuestra fe. Por lo general, nos sentimos tentados a contraatacar con ira, abuso verbal, contra acusaciones o incluso acciones legales. Pero en lugar de maniobras políticas, chismes e imitación de las tácticas mundanas de nuestros enemigos, debemos apelar a Dios con ayuno para protección y liberación. No deseo que se haga muy largo este audio, así que vamos a detenernos por ahora y en el próximo episodio seguiremos hablando de la disciplina del ayuno. Gracias por escuchar este episodio. Nos veremos en el próximo. Hasta pronto. Que Dios te bendiga. Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.